Mis padres y mi hermana me dijeron: «Nos vamos a Europa mañana. Cuida la casa. Solo da a luz de una vez y lárgate de aquí». Luego mi hermana me empujó al sótano y cerró la puerta de golpe. Días después, cuando regresaron, vieron un líquido rojo oscuro saliendo por debajo de la puerta del sótano. «¿Qué es esto?». El rostro de mi madre se puso pálido. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre se acercó lentamente a la puerta, mientras el líquido seguía extendiéndose por el suelo de mármol blanco. Sus manos temblaban cuando tocó el picaporte. Jamás olvidaré sus rostros cuando finalmente abrieron esa puerta. Pero para entender lo que realmente sucedió, debo contarles cómo comenzó todo. Mi nombre es Javier Montero, y hasta hace 3 meses vivía con mis padres y mi hermana Clara en una casa de 2 plantas en las afueras de Valencia. A mis 27 años, había abandonado la carrera de Derecho que mi padre había elegido para mí para dedicarme a la fotografía. Esta decisión provocó un abismo entre nosotros que nunca logré cerrar. Un Montero no desperdicia su vida tomando fotos, repetía constantemente mi padre, un prestigioso juez de la ciudad. Todo empeoró cuando conocí a Camila, una inmigrante colombiana que trabajaba como enfermera en el hospital local. Nos enamoramos rápidamente, y cuando quedó embarazada, decidí llevarla a vivir a casa mientras conseguíamos nuestro propio lugar. La reacción de mi familia fue inmediata y brutal. ¿Una extranjera embarazada? ¿En nuestra casa? Mi madre casi se desmaya cuando se lo conté. Mi padre se limitó a mirarme con desprecio absoluto. «Has manchado el apellido Montero», fueron sus palabras exactas. Pero fue mi hermana Clara quien mostró la mayor crueldad. Desde el primer día, hizo la vida de Camila un infierno. Escondía su medicación prenatal, accidentalmente derramaba líquidos sobre su ropa y constantemente hacía comentarios sobre su acento y su origen. «¿Estás seguro que es tuyo? Ya sabes cómo son estas mujeres», me susurró un día durante la cena, lo suficientemente alto para que Camila la escuchara desde la cocina. A pesar del ambiente hostil, decidimos quedarnos. El embarazo de Camila era complicado, con riesgo de preeclampsia. No podíamos permitirnos un alquiler y los trabajos fotográficos que conseguía apenas cubrían los gastos médicos. Estábamos atrapados. Con cada semana que pasaba, la tensión aumentaba. Camila, ya en su 8º mes, apenas salía de nuestra habitación para evitar encontrarse con mi familia. Dormía mal, comía poco y lloraba cuando creía que no la veía. El médico nos advirtió que su estado emocional podía afectar al bebé. Una tarde, mientras estaba en una sesión fotográfica, recibí un mensaje de Camila. «Tu hermana tiró todas mis cosas al jardín. Dice que debo irme hoy mismo». Abandoné el trabajo de inmediato y conduje como loco hasta casa. Cuando llegué, encontré a Camila sentada en el porche, temblando a pesar del calor, rodeada de maletas improvisadas. Tenía el rostro demacrado y los ojos hinchados de tanto llorar. «No puedo más, Javier», me dijo entre sollozos. «Creo que perdí líquido amniótico. Tengo miedo». La llevé de inmediato al hospital. El diagnóstico fue preocupante. El estrés había provocado contracciones prematuras y su presión arterial estaba peligrosamente alta. El médico fue claro. Necesitaba reposo absoluto o podríamos perder al bebé. Esa noche, cuando regresamos a casa, tomé una decisión. Confronté a mi familia en la sala de estar. «Lo que han hecho hoy podría haber matado a nuestro hijo», les dije, conteniendo la rabia. «Si tanto nos desprecian, nos iremos. Pero Camila necesita reposo hasta que nazca el bebé. Después no volverán a saber de nosotros». Mi padre me miró con frialdad. «Si sales por esa puerta con esa mujer, olvídate de que tienes familia». «Ya lo hice», respondí. Al día siguiente, mientras empacaba nuestras pertenencias, mi madre entró en la habitación. Por un momento, pensé que venía a disculparse, a mostrar algún tipo de compasión. Estaba equivocado. «Tu padre, Clara y yo nos vamos mañana a Europa. Es la boda de tu primo Alejandro en Milán», dijo secamente. «Cuidarás la casa durante nuestra ausencia. Para cuando volvamos, espero que esa mujer ya haya dado a luz y ambos se hayan largado de aquí». Intenté responderle, pero en ese momento Camila se dobló de dolor. Otro episodio de contracciones. Mi madre salió sin mostrar la menor preocupación. Esa tarde Camila empeoró. Las contracciones eran más frecuentes y su presión no se estabilizaba. Llamé al médico, quien insistió en que debía llevarla al hospital de inmediato. Estaba preparándola para salir cuando escuché a Clara hablando por teléfono en el pasillo. «No te preocupes, mamá. Me aseguraré de que se vayan antes de que regresemos. Tengo un plan». No le di importancia en ese momento. Mi única preocupación era Camila y nuestro bebé.
Bajamos al primer piso y estaba ayudándola a ponerse el abrigo cuando Clara apareció de repente. «Necesito mostrarles algo en el sótano antes de irnos», dijo con una sonrisa extraña. «He preparado algunas cosas para el bebé». Desconfié inmediatamente, pero Camila, siempre esperanzada de que mi familia finalmente la aceptara, insistió en ver lo que Clara había preparado. Bajamos juntos las escaleras hacia el sótano. Apenas pusimos un pie dentro, Clara empujó a Camila con fuerza. Logré sostenerla para que no cayera, pero el impulso nos llevó a ambos escaleras abajo. Lo último que vi fue a mi hermana sonriendo mientras cerraba la puerta y echaba el cerrojo por fuera. «¡Clara! ¡Abre la puerta!», grité mientras golpeaba con fuerza. «Camila necesita ir al hospital. Solo da a luz de una vez y lárgate de aquí», fue su respuesta antes de alejarse. En la oscuridad del sótano, Camila comenzó a gritar. Su ropa estaba empapada. Había roto aguas. El pánico me invadió mientras buscaba desesperadamente el interruptor de la luz. El sótano siempre había sido un lugar lúgubre, lleno de trastos viejos y humedad. Cuando finalmente encontré el interruptor, la bombilla parpadeó débilmente antes de iluminar la escena con una luz amarillenta. Camila estaba en el suelo, respirando agitadamente, con las manos aferradas a su vientre. Su rostro reflejaba un dolor que me partió el alma. «Javier, el bebé, viene, ahora», dijo entre respiraciones entrecortadas. Intenté mantener la calma mientras la ayudaba a recostarse sobre unas viejas mantas que encontré en un estante. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Estábamos encerrados, sin teléfono, sin medicamentos, sin nadie que pudiera ayudarnos. Y Camila estaba a punto de dar a luz a nuestro hijo prematuro. «Todo saldrá bien, mi amor. Estoy aquí contigo», le aseguré, intentando sonar convincente mientras limpiaba el sudor de su frente. Las horas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Las contracciones aumentaban en frecuencia e intensidad. Camila gritaba con cada una, aferrándose a mi mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Busqué frenéticamente entre las cajas algo que pudiera servirnos: toallas, tijeras, agua embotellada. Encontré un viejo botiquín de primeros auxilios con algunas gasas y alcohol. «No puedo más, Javier», sollozó Camila durante una contracción particularmente fuerte. «Siento que me estoy muriendo». Su afirmación me heló la sangre. Sabía que los partos en casa podían ser peligrosos, y en nuestro caso, sin asistencia médica y con un embarazo de alto riesgo, las complicaciones podían ser fatales. Volví a golpear la puerta con todas mis fuerzas, gritando hasta quedarme ronco. Nadie respondió. La casa estaba vacía. Mi familia ya había partido hacia Europa, dejándonos atrapados deliberadamente. Hacia la medianoche, el proceso se aceleró. Camila entró en la fase final del parto, y yo, con conocimientos mínimos basados en documentales y un curso básico de primeros auxilios, tuve que asistirla. Le susurraba palabras de aliento mientras ella pujaba, rogando silenciosamente que todo saliera bien. «Ya veo la cabeza», exclamé con una mezcla de terror y asombro. «Un poco más, amor, un poco más». Con un último esfuerzo, nuestro hijo llegó al mundo. Un llanto débil pero claro llenó el sótano. Lo recogí con cuidado, temblando, y corté el cordón umbilical con las tijeras que había desinfectado con alcohol. Era pequeño, demasiado pequeño, pero respiraba y lloraba. Lo limpié como pude y lo envolví en mi camisa. «Es un niño», dije con lágrimas en los ojos, colocándolo en los brazos de Camila. «Lo logramos». Por un momento, la felicidad eclipsó nuestra terrible situación. Contemplamos a nuestro hijo, maravillados por su perfección a pesar de las circunstancias. Camila lo acercó a su pecho y él comenzó a alimentarse instintivamente. Parecía un milagro en medio de la pesadilla, pero la paz duró poco. Pronto noté que Camila seguía sangrando, más de lo que me parecía normal. Su rostro estaba pálido, sus labios casi azules. «Me siento muy cansada, Javier», murmuró, con los ojos cerrándose. «Cuida bien de nuestro Mateo». «No, Camila, no te duermas. Por favor, quédate conmigo», supliqué, aterrorizado. Intenté detener la hemorragia con las gasas del botiquín, pero se empapaban rápidamente. Camila perdía demasiada sangre. Volví a la puerta, golpeándola con furia renovada, pero sabía que era inútil. Estábamos solos. Las horas siguientes fueron un infierno. Camila entraba y salía de la conciencia, mientras yo intentaba mantenerla despierta. El pequeño Mateo, ajeno al drama, dormía plácidamente envuelto en trapos limpios que había encontrado. Al amanecer, Camila abrió los ojos y me miró con una claridad que no había tenido en horas. «Javier, prométeme que lo sacarás de aquí, que le darás una vida feliz», dijo con una voz tan débil que tuve que acercarme para escucharla. «Lo prometo, pero lo haremos juntos.
Te pondrás bien, respondí, negándome a aceptar lo que su mirada me decía. Sonrió levemente y cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta hasta que finalmente se detuvo. La sacudí, grité su nombre, intenté reanimarla con las técnicas que conocía. Nada funcionó. Camila se había ido. Me derrumbé junto a su cuerpo, llorando desconsoladamente mientras sostenía a nuestro hijo contra mi pecho. El dolor era indescriptible. Había perdido al amor de mi vida, y nuestro hijo había perdido a su madre antes de tener la oportunidad de conocerla. Todo por la crueldad deliberada de mi familia. Las horas se convirtieron en días. Perdí la noción del tiempo en aquel sótano que se había transformado en nuestra prisión y el lugar de descanso de Camila. Sobreviví con el agua embotellada que encontré y algunas conservas viejas. Alimenté a Mateo con agua azucarada, sabiendo que no era suficiente, rezando para que resistiera hasta que pudiéramos salir. El bebé lloraba constantemente, hambriento y débil. Yo alternaba entre la desesperación y una calma siniestra mientras elaboraba un plan. No era solo el dolor por la pérdida de Camila lo que me consumía. Era una rabia fría, calculadora, que crecía con cada hora que pasaba encerrado con mi hijo hambriento y el cuerpo de la mujer que amaba. Utilicé todo lo que encontré en el sótano para intentar forzar la cerradura. Destornilladores, alambres, incluso intenté desmontar la puerta de sus bisagras. Nada funcionó. Mi padre siempre había sido obsesivo con la seguridad. La puerta era sólida y la cerradura de alta calidad. Al tercer día, mientras buscaba entre unas cajas antiguas, encontré algo que cambiaría todo. Una vieja lata de pintura roja. La etiqueta decía «Vermellón intenso», el mismo color que mi padre había usado años atrás para pintar la baranda del jardín. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Miré el cuerpo de Camila, cubierto respetuosamente con una manta. Luego miré a Mateo, que dormía inquieto, cada vez más débil por la falta de nutrición adecuada. Tomé una decisión. «Te lo prometo, Camila. Pagarán por esto», susurré. Con cuidado, abrí la lata de pintura. El líquido espeso, de un rojo intenso, casi parecía sangre. Perfecto. Tomé un recipiente y lo llené hasta el borde. Luego, arrastrándome hasta la parte inferior de la puerta, comencé a derramar la pintura lentamente, asegurándome de que se filtrara por debajo. Mi familia regresaría al día siguiente. Según el itinerario que habían dejado en la cocina, su vuelo llegaría a mediodía. Tenía que tiempo suficiente. Con el resto de la pintura, comencé a escribir en las paredes del sótano. Grandes letras rojas que contaban nuestra historia, que exponían la crueldad de los Montero. Detallé cómo mi hermana nos había encerrado, cómo Camila había muerto dando a luz, cómo habían condenado a un recién nacido a morir de hambre. Escribí nombres, fechas, detalles, todo. Y luego esperé, acunando a mi hijo, susurrándole que pronto estaríamos a salvo, que todo acabaría pronto. El día siguiente, escuché voces en la casa. Habían regresado. Mateo estaba demasiado débil para llorar. Apenas se movía. Lo arropé con cuidado y me acerqué a la puerta, esperando. Pronto oí pasos aproximándose y luego un grito de horror. «¿Qué es esto?», exclamó mi madre desde el otro lado. El líquido rojo que había colocado estratégicamente se había esparcido varios metros más allá de la puerta, creando la ilusión perfecta de una hemorragia masiva. Escuché a mi padre ordenar a Clara que se alejara mientras él mismo se acercaba a la puerta. El sonido metálico de la llave girando en la cerradura me hizo contener la respiración. Sujeté a Mateo firmemente contra mi pecho y me coloqué de pie, directamente frente a la entrada. Cuando la puerta se abrió, la luz del pasillo me cegó momentáneamente. Parpadeé para adaptarme, viendo cómo sus siluetas se convertían en figuras nítidas. Los tres se quedaron paralizados ante la escena que tenían delante. El sótano parecía salido de una película de terror. La pintura roja cubría gran parte del suelo y salpicaba las paredes donde había escrito mi mensaje. El cuerpo inmóvil de Camila yacía en un rincón, cubierto parcialmente, y yo, de pie en medio de todo, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en trapos, con la ropa manchada de rojo, la barba de varios días y una expresión que debió asustarles. «¿Javier?». Mi madre fue la primera en hablar. Su voz apenas un susurro. «Está muerta», dije con una calma que no sentía. Camila murió dando a luz, sola, sin asistencia médica, encerrada por su propia familia. Mi padre dio un paso hacia atrás como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. Clara se aferraba al marco de la puerta, con la cara blanca como el papel. «Pero el bebé está».
Mi madre no pudo terminar la frase. Vivo. Apenas, respondí, descubriendo levemente el rostro de Mateo para que pudieran verlo. Sin alimento adecuado, sin atención médica, lleva 3 días bebiendo agua azucarada. La comprensión de lo que habían causado finalmente se asentó en sus rostros. Mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en un instante. Llamaré a una ambulancia, dijo, sacando su teléfono con manos temblorosas. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Ya es tarde para Camila, contesté, y mi voz se quebró por primera vez. Pero mi hijo necesita atención médica inmediata. Clara dio un paso adelante, extendiendo los brazos hacia el bebé. Yo puedo... No te atrevas a tocarlo, rugí con una ferocidad que la hizo retroceder asustada. Tú lo condenaste. Tú nos encerraste aquí, sabiendo que Camila estaba en trabajo de parto prematuro. No pensé. No creí que... balbuceó. ¿Que moriría? ¿Que mi hijo podría morir también? ¿Qué creías que pasaría, Clara? La ambulancia llegó en minutos que parecieron horas. Los paramédicos se llevaron a Mateo inmediatamente, conectándolo a un gotero y monitorizando sus constantes vitales. Le acompañé en la ambulancia, negándome a separarme de él. Antes de partir, miré a mi familia una última vez. Esto no se ha acabado, les advertí. En el hospital, los médicos trabajaron rápidamente para estabilizar a Mateo. Deshidratación severa, hipotermia leve, principio de ictericia. Su pronóstico era reservado pero esperanzador. Mientras mi hijo luchaba en una incubadora, yo tuve que enfrentar la realidad legal de nuestra situación. La policía llegó para tomar mi declaración. Les conté todo, sin omitir ningún detalle. Cómo Clara nos había encerrado deliberadamente, cómo habían partido sabiendo que Camila estaba en trabajo de parto, cómo habían ignorado mis mensajes durante su viaje. Mostré como prueba mi teléfono, con los mensajes sin respuesta que había enviado antes de que nos encerraran. Quiero presentar cargos, declaré firmemente. Mi pareja ha muerto por su negligencia y crueldad. Mi hijo casi muere también. El oficial que tomaba mi declaración asintió gravemente. Señor Montero, esto es un caso muy serio de privación de libertad que ha resultado en muerte. Su hermana enfrentará cargos de homicidio por imprudencia, como mínimo. Mientras los procedimientos legales comenzaban, me mudé a una pequeña habitación en el hospital para estar cerca de Mateo. Los médicos me permitieron quedarme debido a las circunstancias excepcionales. Durante esos días, apenas dormí, pasaba horas junto a la incubadora, hablándole suavemente a mi hijo, contándole sobre su madre, prometiéndole que estaríamos bien. Al cuarto día, recibí una visita inesperada. Mi madre apareció en la puerta de la habitación, irreconocible. Su aspecto siempre impecable se había deteriorado. Tenía el pelo despeinado, la ropa arrugada y los ojos hinchados de tanto llorar. Javier, por favor, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. No quiero escuchar tus disculpas, mamá. No hay palabras que puedan arreglar lo que habéis hecho. Lo sé, dijo, sorprendiéndome. No vengo a pedir perdón, vengo a aceptar mi responsabilidad. Me entregó un sobre. Dentro había documentos legales, una confesión completa, notariada, en la que reconocía su papel en los hechos, corroborando mi versión de lo sucedido. También he transferido a tu cuenta todos mis ahorros personales, continuó. No es suficiente, nunca lo será, pero quiero que Mateo tenga todo lo que necesite. La miré, incapaz de procesar este cambio. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque he visto lo que nuestro odio y prejuicio ha causado, respondió con voz quebrada. He perdido a una nuera que nunca conocí, casi pierdo a mi nieto, y he perdido a mi hijo para siempre. Clara está detenida. Tu padre ha tenido un infarto por el shock. Nuestra familia está destruida. No sentí compasión, solo un cansancio infinito. Deberías irte, mamá. Solo dime una cosa, pidió desde la puerta. ¿Cómo la pintaste así? Parecía tan real. Era pintura, mamá. Pintura roja del sótano. Necesitaba que vierais el horror que habíais causado. Se fue sin decir más, y no volví a verla en mucho tiempo. Los días siguientes trajeron buenas noticias. Mateo comenzó a ganar peso y sus constantes se estabilizaron. Los médicos estaban asombrados por su resistencia. Es un luchador como su madre, les dije.
También recibí la visita de la familia de Camila, a quienes había contactado finalmente para darles la terrible noticia. Su madre, una mujer menuda pero de carácter fuerte, llegó desde Colombia con su hermano menor. A pesar de su dolor, me abrazaron como a un hijo. Camila nos hablaba de ti en todas sus llamadas, me dijo su madre entre lágrimas. Te amaba tanto, Javier. Estaba tan ilusionada con este bebé. Juntos organizamos el funeral de Camila. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, llena de las flores que ella amaba. Mateo, ya lo suficientemente fuerte para salir del hospital por unas horas, estuvo presente en brazos de su abuela materna. Durante ese periodo, tomé decisiones importantes. No volvería a la casa de mis padres. La investigación policial continuaba y Clara estaba en prisión preventiva, enfrentando cargos graves. Mi padre, recuperándose de su infarto en el mismo hospital, intentó contactarme a través de mensajes que no respondí. Con el dinero que mi madre había transferido, alquilé un pequeño apartamento cerca del hospital. La madre de Camila insistió en quedarse para ayudarme con Mateo, y acepté agradecido. Necesitaba toda la ayuda posible. El día que finalmente dieron el alta a Mateo, sentí una mezcla de alegría y terror. Ya no estaríamos bajo la supervisión constante de médicos y enfermeras. La responsabilidad de cuidar a mi hijo recaía completamente en mí. Estarás bien, me aseguró la madre de Camila mientras me mostraba cómo cambiar correctamente un pañal. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, con Mateo durmiendo pacíficamente en su cuna, me senté en el balcón de nuestro nuevo hogar. Desde allí podía ver las luces de la ciudad, las mismas luces que Camila nunca volvería a ver. Lloré por primera vez desde su muerte, permitiéndome finalmente sentir todo el peso de lo ocurrido. Cuando me calmé, tomé mi cámara. La fotografía, que había sido mi pasión, se había convertido en algo más. Una forma de mantener viva la memoria de Camila para Mateo. Comencé a documentar cada momento, cada sonrisa, cada pequeño hito. Quería que mi hijo tuviera un registro visual de su vida, algo que su madre no podría presenciar. Un mes después del nacimiento de Mateo, recibí una llamada de la policía. El caso avanzaba y necesitaban que testificara en la audiencia preliminar contra Clara. La perspectiva de enfrentarme a mi hermana en un tribunal me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario por justicia para Camila. La mañana de la audiencia me levanté antes del amanecer. Preparé a Mateo con cuidado y lo dejé con su abuela. Antes de salir me detuve frente a la foto de Camila que había colocado en nuestra sala. Hoy es por ti, mi amor, prometí, por ti y por nuestro hijo. Al llegar al juzgado, vi a mis padres por primera vez desde aquel día en el hospital. Mi madre evitó mi mirada, visiblemente avergonzada. Mi padre, notablemente más delgado y demacrado, intentó acercarse, pero el abogado de la acusación me indicó que lo siguiera hacia otra sala. La sala del tribunal estaba casi vacía esa mañana. Solo unos pocos periodistas locales, los abogados y mi familia, sentados en extremos opuestos. Cuando Clara entró escoltada por guardias, apenas la reconocí. Su aspecto siempre impecable había desaparecido. Llevaba el uniforme carcelario y su rostro reflejaba el peso de sus acciones. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: remordimiento. Apartó la vista rápidamente. El juez entró y comenzó la sesión. El fiscal presentó los cargos: privación ilegal de libertad con resultado de muerte, tentativa de homicidio por omisión de auxilio y abandono de un menor en situación de peligro. La gravedad de la acusación hizo que un murmullo recorriera la sala. Cuando llegó mi turno de testificar, avancé con paso firme hacia el estrado. Juré decir la verdad y comencé mi relato. Hablé con voz clara y constante, describiendo cada detalle de aquellos días infernales. Cómo Clara nos empujó al sótano, cómo Camila dio a luz sin asistencia, cómo luchó por su vida y finalmente la perdió en mis brazos. El bebé lloraba constantemente de hambre, continué. No tenía leche materna, ni fórmula, ni nada adecuado para alimentarlo. Le daba agua con azúcar, sabiendo que no era suficiente, pero era lo único que tenía. Describí cómo intenté forzar la puerta, cómo grité pidiendo ayuda, cómo envié mensajes desesperados que quedaron sin respuesta. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados, señor Montero?, preguntó el fiscal. 3 días y medio. Camila murió aproximadamente 12 horas después de dar a luz. El abogado defensor de Clara intentó sugerir que todo había sido un terrible malentendido,
que mi hermana no sabía que Camila estaba en trabajo de parto cuando nos encerró. ¿Es posible que su hermana simplemente creyera que estaban discutiendo y quiso separarlos por su bien?, preguntó. Me incliné hacia el micrófono. Mi hermana es médico, señoría. Reconoció los síntomas perfectamente. De hecho, mencionó específicamente antes de cerrar la puerta. Solo da a luz de una vez y lárgate de aquí. Sabía exactamente lo que hacía. El juez observó a Clara, que mantenía la cabeza agachada. ¿Y qué hay de sus padres, señor Montero? ¿Qué papel jugaron en estos hechos? Ellos sabían que Camila estaba en trabajo de parto prematuro. Sabían que necesitaba asistencia médica urgente. Aún así, decidieron irse de viaje, dejándonos encerrados en el sótano, sin comprobar si estábamos bien durante días. Cuando terminé mi testimonio, el silencio en la sala era absoluto. Mi madre lloraba silenciosamente en su asiento. Mi padre miraba al vacío, como ausente. El fiscal presentó las evidencias, mis mensajes sin responder, las fotografías del sótano, el informe médico sobre la causa de muerte de Camila, el grave estado en que encontraron a Mateo al llegar al hospital. También presentó la confesión notariada de mi madre. La defensa de Clara parecía cada vez más débil. Su abogado intentó argumentar que había actuado bajo el estrés de la situación familiar conflictiva, que no era consciente de las consecuencias de sus actos. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a la contundencia de las pruebas. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara se puso de pie y pidió permiso para hablar. Su abogado intentó detenerla, pero ella insistió. «Quiero cambiar mi declaración, señoría», dijo con voz temblorosa. «Quiero declararme culpable de todos los cargos». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El juez pidió silencio y le permitió continuar. «Lo que hice fue imperdonable», continuó Clara. «Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que Camila estaba en trabajo de parto y que necesitaba atención médica urgente. La encerré con toda la intención de causarle daño, a ella y al bebé». Su abogado intentó interrumpirla, pero ella lo ignoró. «Lo hice porque detestaba lo que Camila representaba. Una mujer inmigrante, sin posición social, que se había atrevido a entrar en nuestra familia. Estaba cegada por el prejuicio, por la arrogancia, por una idea distorsionada de lo que significaba ser una Montero. Miró directamente hacia mí por primera vez. No espero el perdón de mi hermano. Nunca podré devolverle a la mujer que amaba. Solo quiero que sepa que acepto completamente mi responsabilidad y las consecuencias de mis actos». El juez, visiblemente impactado por esta confesión inesperada, ordenó un receso. Salí de la sala sintiéndome extrañamente vacío. La confesión de Clara no me devolvería a Camila, pero al menos significaba que habría justicia. En el pasillo, mi padre se acercó cojeando ligeramente, secuela de su infarto. «Javier, hijo», comenzó. «No soy tu hijo», respondí fríamente. «Dejé de serlo el día que permitiste que tu hija nos encerrara sabiendo que Camila podía morir. Lo sé, y viviré con ese peso el resto de mi vida», dijo sin intentar defenderse. «Solo quiero que sepas que estoy vendiendo la casa. Es demasiado grande para nosotros ahora y tiene demasiados recuerdos dolorosos». No respondí, esperando que se alejara, pero continuó. «He hablado con mi abogado. Quiero transferirte la mitad del valor de la venta. No como compensación. Eso sería imposible, sino como un medio para que Mateo tenga un futuro asegurado». Lo miré detenidamente. Este hombre envejecido y derrotado apenas se parecía al juez autoritario que me había dictado cómo vivir toda mi vida. «El dinero no traerá a Camila de vuelta», respondí. «Lo sé. Nada lo hará. Pero es lo único que puedo ofrecer ahora mismo». Cuando volvimos a la sala, el juez anunció que, dado el cambio en la declaración de la acusada, procedería directamente a la fase de sentencia en una audiencia posterior. Clara fue devuelta a prisión preventiva mientras se preparaban los informes necesarios. Al salir del juzgado, los pocos periodistas presentes intentaron abordarme. Normalmente los habría evitado, pero esta vez decidí hablar, no por mí, sino por Camila. «La mujer que murió encerrada en ese sótano se llamaba Camila Torres», dije ante las cámaras. «Era enfermera, salvaba vidas cada día, era amable, inteligente y valiente. Su único delito fue enamorarse del hijo de una familia que la consideraba inferior por su origen. Hoy pido justicia por ella y por todas las personas que sufren discriminación y prejuicios». Esa tarde, regresé a nuestro apartamento exhausto emocionalmente. La madre de Camila me esperaba con Mateo, quien extendió sus pequeños brazos hacia mí en cuanto me vio. Lo abracé con fuerza, inhalando su dulce aroma a bebé. «¿Cómo fue?», preguntó ella suavemente.
Clara se declaró culpable. Admitió todo. Asintió lentamente. Es lo mínimo que podía hacer. Nos sentamos juntos en el sofá, con Mateo jugando entre nosotros. Me contó que durante mi ausencia había recibido una llamada del consulado colombiano. Habían seguido el caso por la prensa local y querían ofrecer su apoyo. También mencionó que varios compañeros de Camila del hospital habían contactado, queriendo organizar un homenaje en su memoria. Era muy querida, Javier, mucha gente la echa de menos. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, después de acostar a Mateo, recibí una llamada del fiscal. La sentencia de Clara se dictaría en una semana, y quería prepararme para el impacto mediático que tendría el caso. La historia había comenzado a extenderse. Una médico de familia prestigiosa que encierra a su cuñada embarazada, provocando su muerte por prejuicios de clase y origen. Será duro, señor Montero, advirtió. La prensa indagará en sus vidas. Buscarán testimonios de vecinos, compañeros. Prepárese. Le agradecí su advertencia y colgué, sintiéndome abrumado. No quería que la vida y muerte de Camila se convirtieran en un espectáculo mediático, pero tampoco podía evitarlo. Con estas preocupaciones en mente, entré silenciosamente en la habitación de Mateo. Dormía plácidamente, con sus pequeños puños cerrados a ambos lados de su cabeza. En esos momentos, el parecido con Camila era sorprendente. La misma curva de las cejas, la misma boca perfectamente dibujada. Me senté junto a su cuna, observándolo respirar. Había estado tan ocupado con el caso, con sobrevivir día a día, que apenas había procesado todo lo ocurrido. La pérdida de Camila seguía siendo una herida abierta que sangraba con cada recuerdo, con cada momento que ella se perdía de la vida de nuestro hijo. Te contaré todo sobre ella cuando seas mayor, susurré a Mateo. Lo valiente que era, lo mucho que te quería antes incluso de conocerte. Te contaré cómo luchó hasta su último aliento para traerte al mundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era la madre de Camila, con una taza de té en las manos. Pensé que podrías necesitarlo, dijo, entregándomela. Las noches son lo más difícil, ¿verdad? Asentí, aceptando la taza. Se sentó a mi lado, contemplando también a su nieto. Mañana debo volver a Colombia, anunció. Mi visado expira y hay asuntos que debo resolver allí. La noticia me golpeó con fuerza. Había llegado a depender de su presencia, de su fortaleza y sabiduría. Pero volveré, continuó, leyendo mi expresión. Camila era mi única hija, y Mateo es todo lo que me queda de ella. Además, sonrió levemente. Te has convertido en el hijo que nunca tuve. Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de tanta pérdida, había encontrado una nueva familia. Gracias por todo, dije simplemente. No me des las gracias. Somos familia ahora, y la familia se cuida entre sí. La verdadera familia, no como. Bueno, ya sabes. A la mañana siguiente, la acompañé al aeropuerto. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto diario y de que regresaría tan pronto como fuera posible. De vuelta al apartamento, con Mateo dormido en su portabebés, recibí una llamada de un número desconocido. Era un periodista de un diario nacional. De alguna manera había conseguido mi número y quería una entrevista exclusiva. Su historia merece ser contada correctamente, señor Montero, insistió. Hay demasiadas versiones circulando. Estuve a punto de colgar, pero algo me detuvo. Quizás tenía razón. Quizás necesitaba contar nuestra historia, por Camila, por Mateo y también por mí mismo. De acuerdo, acepté finalmente, pero con una condición. La entrevista debe centrarse en Camila y en el prejuicio que causó su muerte, no en el sensacionalismo. Por supuesto, acordó el periodista. ¿Cuándo podríamos reunirnos? Mañana, respondí, en el parque frente al hospital donde Camila trabajaba. Es un lugar que significaba mucho para ella. El día de la entrevista amaneció claro y luminoso, casi una burla al peso que sentía en el corazón. Me preparé con cuidado, eligiendo la camisa azul que Camila me había regalado en nuestro último aniversario. Mateo estaba inquieto, como si percibiera mi nerviosismo. Hoy hablaremos de mamá, pequeño, le dije mientras lo vestía, para que todos sepan lo especial que era. Llegué al parque con antelación. Era un lugar tranquilo, con bancos de madera rodeados de árboles frondosos. Camila solía venir aquí durante sus descansos, para sentarse bajo un gran roble que ahora contemplaba en silencio. El periodista, un hombre de mediana edad llamado Martín Vega,
Llegó puntual. Después de las presentaciones, nos sentamos en un banco. Mateo dormía plácidamente en su cochecito. Antes de empezar, señor Montero, quiero expresarle mis condolencias, dijo sinceramente. He seguido su caso desde el principio y lo que le ocurrió a su familia es verdaderamente trágico. Asentí, agradeciéndole la consideración. ¿Podría contarme cómo conoció a Camila? Comenzó activando su grabadora. Le hablé de nuestro primer encuentro, en una exposición fotográfica donde presentaba mi trabajo. Camila había venido con compañeras del hospital y se detuvo frente a una de mis fotografías más personales. Un retrato de una anciana indígena con ojos increíblemente expresivos. Me dijo que la mujer de la foto le recordaba a su abuela. Recordé con una sonrisa. Que había captado no solo su rostro, sino su alma. Le conté cómo comenzamos a salir, cómo descubrimos que compartíamos valores similares a pesar de nuestros orígenes tan diferentes. Le hablé de su pasión por la enfermería, de cómo los pacientes la adoraban por su calidez y profesionalismo. ¿Cuándo comenzaron los problemas con su familia?, preguntó Martín. Desde el primer día, respondí. Mi familia tenía una visión muy específica de lo que consideraban aceptable. Camila no encajaba en ese molde por su origen, por su situación económica, por su color de piel. Describí los desprecios constantes, los comentarios hirientes, la hostilidad creciente. Cómo intentamos mudarnos, pero no pudimos hacerlo a tiempo. ¿Qué pasó exactamente el día que los encerraron? Respiré hondo antes de relatar aquellas horas terribles. Hablé con honestidad, sin dramatismos innecesarios. La realidad era suficientemente brutal. Camila murió en mis brazos después de dar a luz, dije, con la voz quebrada. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara de nuestro hijo, que le diera una vida feliz. Martín tuvo la sensibilidad de hacer una pausa, permitiéndome recuperar la compostura. ¿Cómo sobrevivieron usted y el bebé esos días? Le expliqué los recursos limitados que encontré en el sótano, cómo alimenté a Mateo con agua azucarada, cómo intenté forzar la puerta repetidamente sin éxito. Y luego utilizó la pintura roja para crear la escena que encontró su familia, comentó. Necesitaba que vieran el horror que habían causado, respondí, que comprendieran visualmente el resultado de sus acciones. La entrevista continuó durante casi 2 horas. Hablamos de la audiencia, de la confesión inesperada de Clara, de mis planes para el futuro. En ningún momento Martín fue irrespetuoso o sensacionalista. Parecía genuinamente interesado en contar la historia con dignidad. Una última pregunta, señor Montero. Después de todo lo ocurrido, ¿ha podido perdonar a su familia? La pregunta me tomó por sorpresa. No me la había planteado seriamente hasta ese momento. No se trata de perdón, respondí finalmente. Se trata de justicia. Lo que hicieron provocó la muerte de Camila. Casi mata a nuestro hijo y destruyó nuestras vidas. El perdón no cambiará eso, pero seguir aferrado al odio tampoco me ayudará a criar a mi hijo. Mientras recogía sus cosas, Martín me agradeció la sinceridad. Su historia estará en la edición del domingo. Le enviaré una copia antes de publicarla para que pueda revisarla. Al día siguiente, recibí un mensaje del fiscal. La sentencia de Clara se dictaría en 3 días. Me invitaba a estar presente y me ofrecía la posibilidad de leer una declaración de impacto, si lo deseaba. Pasé esos días reflexionando sobre lo que quería decir. ¿Qué palabras podrían expresar adecuadamente la pérdida que habíamos sufrido? ¿Cómo explicar el vacío que Camila había dejado en nuestras vidas? El domingo por la mañana, la entrevista apareció en el periódico. Martín había cumplido su palabra. El artículo era respetuoso, centrado en Camila, en su vida y en las circunstancias de su muerte. Incluía algunas de mis fotografías favoritas de ella y citaba testimonios de sus compañeros del hospital. El titular decía simplemente: murió por prejuicio, la historia de Camila Torres. El impacto del artículo fue inmediato. Mi teléfono no dejó de sonar. Amigos, conocidos, incluso extraños que habían leído la historia y querían expresar su solidaridad. También recibí mensajes de otras parejas mixtas que habían enfrentado discriminación similar, aunque afortunadamente con desenlaces menos trágicos. El día de la sentencia llegó. Me presenté en el juzgado con un nudo en el estómago. Había dejado a Mateo al cuidado de una vecina de confianza. No quería exponerlo a ese ambiente cargado de tensión. La sala estaba mucho más llena esta vez. El caso había captado la atención pública. Vi a mis padres sentados en primera fila, envejecidos y sombríos. No nos saludamos. Clara entró escoltada como antes. Su rostro mostraba resignación. No levantó la mirada en ningún momento. El juez comenzó la sesión con solemnidad. Repasó los hechos probados, la gravedad de los delitos y la confesión de la acusada.
Luego me invitó a leer mi declaración de impacto. Me levanté y caminé hacia el estrado. Había escrito y reescrito mis palabras decenas de veces, pero cuando me encontré allí, frente a todos, dejé el papel a un lado. Necesitaba hablar desde el corazón. Señoría, hace 4 meses, mi vida era completamente diferente. Tenía a mi lado a una mujer extraordinaria que me amaba, y esperábamos con ilusión el nacimiento de nuestro primer hijo. Hoy, estoy solo, criando a un niño que nunca conocerá a su madre. Respiré profundamente antes de continuar. Camila era enfermera. Dedicó su vida a cuidar de otros, a aliviar el sufrimiento. Murió porque mi familia la consideraba inferior, indigna de formar parte de su círculo. Murió encerrada, sin asistencia médica, después de dar a luz en condiciones que ninguna mujer debería experimentar. Miré directamente a Clara, que seguía con la cabeza agachada. Mi hermana, la acusada, es médico. Conocía perfectamente los riesgos de un parto prematuro sin asistencia. Sabía que Camila podía morir, que el bebé podía morir. Y aún así, nos encerró deliberadamente y se marchó. Hice una pausa, notando que mi voz comenzaba a temblar. El dolor de perder a Camila es indescriptible. Cada día, cuando miro a nuestro hijo, veo sus ojos, su sonrisa, y siento que una parte de mí ha muerto con ella. Mateo nunca escuchará la voz de su madre, nunca sentirá sus abrazos, nunca sabrá lo mucho que ella luchó por traerlo a este mundo. Vi a mi madre sollozar silenciosamente en su asiento. Mi padre mantenía la mirada fija en el suelo. No estoy aquí pidiendo venganza, estoy pidiendo justicia. Justicia para Camila, para Mateo y para todas las personas que sufren discriminación y prejuicios por su origen, su color de piel o su situación económica. Porque lo que le ocurrió a Camila no fue un accidente. Fue el resultado directo de un odio profundo, basado en prejuicios que no tienen cabida en nuestra sociedad. Terminé mi declaración y regresé a mi asiento. El silencio en la sala era absoluto. El juez agradeció mis palabras y procedió a dictar sentencia. Clara fue condenada a 12 años de prisión por homicidio, por imprudencia grave con los agravantes de parentesco y discriminación, además de tentativa de homicidio, por omisión de socorro contra Mateo. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Clara finalmente levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. No vi en ella a la hermana que había crecido conmigo, sino a una extraña cuyas acciones habían destruido múltiples vidas, incluida la suya propia. Al salir de la sala, un grupo de periodistas me abordó. Les pedí respeto y espacio, y la mayoría accedió, excepto uno que insistió en obtener un comentario sobre la sentencia. ¿Cree que se ha hecho justicia, señor Montero?, preguntó colocando un micrófono frente a mí. La justicia no me devolverá a Camila, respondí simplemente, pero espero que esta sentencia sirva para que otros piensen 2 veces antes de actuar por prejuicios. En el pasillo, me sorprendió encontrar a un grupo de compañeros del hospital de Camila. Habían venido a mostrar su apoyo y a informarme que habían creado una beca de estudios en su nombre para enfermeras de origen latinoamericano. Era muy querida, me dijo una de ellas entregándome un sobre. Hemos recolectado esto para Mateo. No es mucho, pero queremos que sepa que su madre dejó huella en muchas vidas. Conmovido por este gesto, regresé a casa con una mezcla de emociones. La sentencia había cerrado un capítulo doloroso, pero el vacío seguido ahí, igual de profundo. Al entrar en el apartamento, encontré a la vecina jugando con Mateo en la alfombra. Mi hijo sonrió al verme, extendiendo sus pequeños brazos. Lo levanté y lo abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío. «Todo saldrá bien, pequeño», susurré. «Te lo prometo». Esa noche, mientras Mateo dormía, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. «Javier», comenzó con voz temblorosa. «Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo». Estuve tentado de colgar, pero algo en su tono me detuvo. «Te escucho», dije secamente. «Tu madre y yo nos vamos del país, después de la sentencia de Clara. No podemos seguir aquí. Hemos vendido la casa, como te mencioné. La mitad del dinero ha sido transferida a tu cuenta esta mañana. No supe qué responder. El dinero no cambiaría nada, pero podría proporcionar estabilidad a Mateo, garantizar su educación, su futuro. No lo hago esperando tu perdón», continuó mi padre. «Sé que es imposible. Lo hago porque es lo correcto, y porque es lo mínimo que podemos hacer por ti y por ese niño». Hubo un silencio largo antes de que añadiera: «Eres un buen padre, Javier. Mejor de lo que yo nunca fui. Cuida de ese pequeño y, si algún día crees que puede tener algún valor para él saber de nosotros, sabes cómo encontrarnos».
Terminó la llamada sin esperar respuesta. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de rabia, tristeza y, sorprendentemente, un leve alivio. No era perdón, era más bien una sensación de cierre, de un capítulo que finalmente terminaba. Los días siguientes pasaron en una especie de nebulosa. La presión mediática disminuyó gradualmente. Comenzamos a establecer una rutina, Mateo y yo. Por las mañanas lo llevaba al parque. Por las tardes trabajaba en mis fotografías mientras él dormía. Las noches eran para nosotros dos, momentos tranquilos en los que le hablaba de su madre, mostrándole sus fotos. Una semana después de la sentencia, recibí un correo electrónico de una galería de arte. Habían visto mi trabajo en el artículo de Martín y estaban interesados en exponer mi serie sobre maternidad, la que había estado desarrollando durante el embarazo de Camila. Su manera de captar la emoción y la vulnerabilidad es extraordinaria, decía el email. Creemos que su trabajo merece ser visto. Dudé durante días. Exponer esas imágenes significaba compartir momentos íntimos con Camila, momentos que había atesorado como privados, pero también significaba honrar su memoria, mostrar al mundo la mujer hermosa y valiente que había sido. Finalmente acepté. Seleccioné cuidadosamente las fotografías, añadiendo algunas nuevas que había tomado durante esos meses difíciles. La habitación de Mateo, sus pequeñas manos, objetos que habían pertenecido a Camila. La exposición se inauguró un mes después, titulada simplemente Camila. La galería estaba llena. Muchos eran desconocidos, personas que habían leído nuestra historia y querían mostrar su apoyo. Otros eran compañeros de Camila, amigos, incluso pacientes que la habían querido. Entre los asistentes reconocí a Martín, el periodista. Se acercó con una sonrisa cálida. «Son extraordinarias, Javier», dijo, contemplando las fotografías. «Has captado su esencia perfectamente. Gracias por contar nuestra historia con respeto», respondí. Significó mucho para mí. Era lo menos que podía hacer. Historias como la de Camila necesitan ser contadas para que no se repitan. Mientras recorría la galería con Mateo en brazos, me detuve frente a mi fotografía favorita. Camila, sentada junto a la ventana, con las manos sobre su vientre abultado, sonriendo hacia la cámara con una expresión de absoluta felicidad. «Mira, Mateo», susurré. «Esa es mamá. Te quería muchísimo, incluso antes de conocerte». En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me giré para encontrar a la madre de Camila, recién llegada de Colombia. Nos abrazamos largamente, sin necesidad de palabras. «Es hermosa», dijo al fin, señalando la exposición. «Camila estaría tan orgullosa». «Llegaste justo a tiempo», respondí, entregándole a Mateo, que inmediatamente extendió sus brazos hacia su abuela. «Tenía miedo de hacer esto solo». «Nunca estarás solo, Javier», me aseguró. «Somos familia ahora, ¿recuerdas?» Esa noche, cuando todos se habían marchado, me quedé a solas en la galería. Caminé lentamente entre las fotografías, reviviendo cada momento capturado. A través de mi cámara, había preservado no solo la imagen de Camila, sino también su espíritu, su fuerza, su alegría. El director de la galería me informó que varias fotografías ya habían sido vendidas. Los ingresos se destinarían, a petición mía, a la beca que los compañeros de Camila habían creado en su nombre. Al llegar a casa, acosté a Mateo y me senté en el balcón con una taza de té, como solía hacer Camila. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. Pensé en todo lo que había ocurrido, en cómo nuestra vida había cambiado tan drásticamente en pocos meses. El dolor seguía ahí, como una sombra constante, pero junto a él había comenzado a crecer algo nuevo, una determinación, un propósito, por Mateo, por Camila, por mí mismo. No sabía exactamente cómo sería nuestro futuro, pero por primera vez desde aquellos días terribles en el sótano, sentí que podríamos estar bien, que de alguna manera encontraríamos nuestro camino. Esa noche, antes de dormir, coloqué la fotografía favorita de Camila junto a la cuna de Mateo. «Buenas noches, mi amor», susurré. «Seguimos adelante, como prometí». Han pasado 5 años desde aquellos días oscuros. Mateo es ahora un niño enérgico y curioso que acaba de comenzar el jardín de infancia. Tiene los ojos de Camila y su misma sonrisa luminosa. Es un recordatorio constante de ella, un regalo precioso que me dejó. Mi carrera como fotógrafo despegó tras aquella primera exposición. Ahora trabajo principalmente para organizaciones que luchan contra la discriminación y el racismo, documentando historias similares a la nuestra, pero con finales menos trágicos. Es mi forma de honrar la memoria de Camila, de transformar nuestro dolor en algo positivo. La madre de Camila vive con nosotros 6 meses al año. Es la abuela más cariñosa que Mateo podría tener. Y para mí,
Se ha convertido en un pilar fundamental. Hace unos meses recibí una carta desde Suiza. Era de mis padres. No pedían perdón ni intentaban justificarse. Simplemente preguntaban por Mateo, incluían algunas fotografías de ellos y expresaban que, cuando fuera mayor, estarían dispuestos a conocerlo si yo lo consideraba apropiado. Guardé la carta. Algún día, cuando Mateo tenga edad suficiente para entender, le contaré toda la historia. Será su decisión si quiere conocer a esos abuelos distantes. Clara sigue en prisión. Me ha escrito varias veces a lo largo de los años, cartas que he leído pero nunca respondido. En la última, mencionaba que estaba estudiando antropología por correspondencia, intentando comprender mejor los mecanismos del prejuicio y la discriminación. Quiero creer que ha cambiado, que ha encontrado algún tipo de redención. Mateo sabe sobre su madre. Le cuento historias sobre ella cada noche antes de dormir. Le muestro fotos, videos. Le hablo de su valentía y su bondad. Tiene una caja especial donde guarda pequeños tesoros que pertenecieron a Camila, su estetoscopio, su pulsera favorita, las ecografías de cuando estaba en su vientre. La vida continúa, con sus alegrías y sus tristezas. Hay días en que el dolor vuelve con fuerza, días en que extraño a Camila tanto que apenas puedo respirar, pero también hay días llenos de luz, de risas, de pequeñas victorias. Y en cada uno de esos momentos, sé que Camila está con nosotros, en el corazón de Mateo, en cada fotografía, en cada recuerdo. Su amor ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas, más fuerte que el odio que se la llevó. Esa es nuestra verdad, nuestro legado, y es suficiente. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.